Pueden tomar asiento, los niños ya fueron a sus salones, gracias al Señor por sus vidas. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos entonces a continuar. Este mes ha sido un mes de gran bendición. ¿Cuántos dicen amén por el mes que se celebra la fiesta del Pentecostés? ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. La fiesta del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo de Dios sobre sus discípulos, sobre los creyentes, sobre los hijos de Dios. Allí ustedes recuerdan que hablamos de eso en estos domingos, acerca de el primer Pentecostés, que estaban reunidos. ¿Cuántos estaban reunidos? ¿Quién recuerda? 120 estaban reunidos, y allí los 12 discípulos, Marta, María, todos ellos estaban allí y congregados, estaban orando, y vino un viento recio y fue manifestado el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén de eso? ¿Ven? Así que esta mañana quiero, junto a la celebración que tenemos del Día del Padre, también dar un mensaje muy especial a los padres, porque de quien vamos a hablar en esta mañana es de un padre de familia, de un hombre de Dios, de un hombre que sin lugar a duda es el ejemplo claro de un hombre con devoción, un hombre muy cercano de corazón para amar, adorar y servir al Señor. Así que le he colocado a este mensaje de hoy un nuevo Pentecostés, ¿verdad? El segundo Pentecostés. Hablamos acerca del segundo Pentecostés, porque fue el segundo Pentecostés que el Señor permitió para las personas que no eran judías, ¿verdad? Que no eran judías. Recuerde que a nosotros, como hombres no judíos, como familias no judías, nos llamaban los gentiles. Digan, gentiles. Yo soy gentil para los judíos, ¿verdad? Nos llamaban los gentiles. Ese era como el dicho, ¿no? Este es paisa, ¿sí? Este es tolimense. Entonces a nosotros nos llamaban los gentiles. ¿Y por qué nos llamaban los gentiles? Porque no éramos de la ciudadanía judía, de la cultura judía, y nos llamaban como nos hacían nos hacían cierto feo los judíos en ese entonces, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor vino a quebrantar. Así que el título es un nuevo Pentecostés. Díganle a la persona que tiene a su lado: disfrutemos de ese nuevo Pentecostés. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios, como lo dije en la primera predicación, en el primer Pentecostés, vino para quedarse. ¿Cuántos dicen amén por eso? El Espíritu Santo de Dios vino para quedarse, y no vino y luego se va. No, vino para quedarse, y asimismo lo ratificó cuando vino sobre la congregación que estaba en una casa, ¿verdad? Quiero que abran por favor sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 10. Y vamos a ver que este capítulo, el Señor nos revela de nuevo una verdad, una realidad que se dijo en el profeta Joel. Ustedes recuerdan que hace 8 días yo hablé, hace 15 días hablé acerca del profeta Joel, en el capítulo 2, también el verso 17, dice que derramaré de mi espíritu sobre toda ¿qué? Carne. Diga, sobre mi carne. Sobre mi carne. Por eso es que la carne con el fuego se asa y queda asadita.
en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre toda carne, sin excepción de personas, sin excepción de razas, de género. Hombres y mujeres podían recibir el Espíritu Santo de Dios, el don del Espíritu Santo de Dios. Niños, jóvenes, ancianos. Por eso decía que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán ¿qué? Sueños. ¿Por qué? Porque venía el Espíritu Santo de Dios, una revelación que Pedro comprendió, ya que él en ese mismo día recibió una revelación muy especial para poder romper con toda la estructura religiosa, tradición y cultural de los judíos. Y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 10 de los Hechos. Lean conmigo entonces, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo? Cornelio, centurión de la compañía llamada, ¿la qué? La italiana. Quiero entrar en el contexto. Era un hombre con una preeminencia, era un capitán, se llamaba, que dirigía, comandaba a 100 hombres. Por eso se le decía que era un centurión. No era cualquier persona, era un hombre centurión, ¿verdad? Y tenía autoridad en el país, en Roma y también en Jerusalén. En Judea tenía también autoridad. ¿Y qué dice? Era de Italia, ¿no? Atención, era gentil, era italiano. Y díganle el siguiente, el 2. Era un hombre que piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siguiente. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Siguiente. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén por esta gran bendición? Siguiente. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Qué tremenda palabra esta en estos primeros 5 versículos, porque se está revelando a este hombre, por medio del Espíritu Santo de Dios, un gran acontecimiento a esta persona. Una persona que era influyente de la sociedad judío-romana. ¿Por qué? Porque era el enviado de Roma a vigilar, a llevar autoridad, a estar en autoridad sobre el pueblo de Israel. Recuerda que Roma invadió por ese tiempo a Israel y tenía dominio, tenía autoridad y poder. Y así como Poncio Pilato, recordemos, él también Cornelio tenía autoridad. Y Cornelio es un nombre muy familiar. ¿Cuántos recuerdan a Julia? ¿Alguien recuerda a Julia? Griezmann, la esposa de mi hijo mayor. El papá de ella se llama Cornelio, y un hombre de autoridad. Y cuando yo lo conocí allá en Rumania, en esa comarca que se llama Rubia, tiene este hombre también algunas virtudes y lo admiran en ese sitio, ¿verdad? Así que aquí no hay ningún Cornelio, ¿no?
Bueno, pero sí con muchas, yo sé que aquí hay muchos hombres con muchas virtudes y tributos, como las de Cornelio. ¿Qué era entonces Cornelio? Era un hombre no judío, no era un prosélito, no era prosélito, era un hombre de fe, pero no era prosélito. ¿A quién se le decía prosélito? Aquel que espontáneamente y voluntariamente decía: yo quiero ser judío, y se sometía a las leyes, a los 10 mandamientos, a las normas y a todos los preceptos que tenía el pueblo de Israel, los jerarcas en ese entonces, los sacerdotes. Y lo primero que se hacía para ser judío era que los circuncidaban, los bautizaban y les hacían, pues obviamente tenían que aprenderse toda la Torah, tenían que hacer como una especie de juramento de propósito para convertirse en un judío. Pero este hombre había oído, Cornelio, había oído de Dios por medio del pueblo de Israel, pero nunca se hizo prosélito. Siempre se mantuvo con su cultura y seguramente con su religión romana, ¿verdad? Su religión romana. Así que era un hombre preeminente, ¿verdad? Con grandes virtudes y características muy especiales. Y veamos que, como él lo describe, la misma historia era, y hay otros versículos que ustedes los van a ver en el capítulo 10, dice que primera virtud, era un varón justo. Digan, varón. ¿Cuántos levanten las manos los varones aquí? Amén. Gloria al Señor, varones. Levanten las manos las mujeres que están casadas con un varón de Dios. A ver, levanten las manos y denle un grito de júbilo en el nombre del Señor, del Señor. A ver, ninguna mujer. Amén, gloria al Señor. Amén, bendito. Aquí a Lady dice: estoy casada, pero aunque ausente, bendecimos a nuestros hermanos que están hoy en España, a Ellington, a Carlos y a Wilmer. Se fueron por trabajo para Madrid. Los bendecimos desde este lugar. Amén. Así que no están solas, el Señor está con ustedes. Amén. Muy bien. Así que lo les define que es un varón. Primera virtud es un ¿qué? Un varón, con todo el nombre. Pero también a la vez otra virtud: justo. ¿Es qué? Un varón justo y que daba buen testimonio. Eso sí que es interesante, ¿verdad? Un hombre justo con testimonio a todos los que lo rodean. En el trabajo, vamos a ver cómo en el trabajo, como el centurión tenía hombres que él comandaba, pero también eran piadosos. Qué lindo, ¿verdad? Trabajar con gente también piadosa, gente temerosa de Dios. Eso es lo más lindo, porque cuando un empresario, cuando un hombre, o en la iglesia, un pastor, trabaja rodeado de personas piadosas, de varones piadosos y justos, que dan testimonio. Esta semana, gracias al Señor, nos hablaba nuestro querido hermano Jairo, que nosotros somos una ventana abierta por donde la gente puede ver a Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Den un aplauso al Señor por eso. Cada vez que Cornelio salía a un lugar, iba a un lugar, visitaba un lugar, ayudaba a un lugar, a alguien, veían a Jesús en él, a Dios en él. Lo veían. Y qué lindo que era un hombre también. Dice, hombre piadoso. ¿Qué quiere decir piadoso? Un hombre llamado a la piedad. Un hombre llamado a la búsqueda de Dios. Adorar a Dios. Eso es un hombre piadoso. Levanten sus manos si usted quiere ser un hombre piadoso. Un papá piadoso en el nombre de Jesús. Y por eso usted está en este lugar.
yo te pido al Señor que los dones y las virtudes de hoy como varones y hombres, pero también como personas que conocen al Señor, también tengamos esas virtudes. ¿Cuántas mujeres se alegrarían tener un hombre con tantas virtudes? ¿Dicen amén las damas? Dígalo, grítalo. Sí, Señor, amén, yo lo quiero así. Amén. No está mi esposa aquí, pero bueno. Muy bien. Así que era un hombre que tenía temor reverente a Dios. Miren la virtud. Miren, si hay algo, usted quiere identificar a una persona, es tristemente, la gente se dice cristiana, la gente se dice que viene a una iglesia, que adora, pero no le tienen temor a Dios. Tristemente. Y por eso se hacen tantas cosas. Esta semana tuve que pedirle perdón a un joven porque él negociaba con pastores y los pastores le quedaron mal. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener temor de Dios. Usted identifica a un hombre piadoso cuando es un hombre honesto, transparente, pero que le teme a Dios, a su justicia, que le teme a Dios en todo lo que haga, y antes de hacer cualquier cosa respeta el nombre del Señor y lo honra, ¿verdad? Así que era un hombre temeroso de Dios, que hacía, dice, ¿leyeron que hacía limosnas? ¿Verdad? ¿Qué es dar limosna si no es una obra social? Darle al necesitado, darle al pobre, darle a aquel que pide, a aquel que necesita. Eso es un hombre piadoso, completo, un varón sensible a la necesidad. ¿Cuántos saben que cuando una persona le da al pobre, le presta a Dios? El Señor dijo: ustedes me vieron sediento, hambriento, desnudo, sin techo, y no me dieron. Y el Señor, ¿qué dijo? Él les preguntó: ¿cuándo te vimos así? Porque a un niño no se lo hiciste, porque a un hombre no se lo hiciste, porque a un extranjero, porque aquel que estaba enfermo, porque aquel que estaba preso, no se lo hizo. Por eso que el Señor quiere que estos varones, así como este varón Cornelio, piadoso, que hacía obra social. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hacía obra social solito? ¿Qué creen? En su casa. Todos los de su casa lo reconocían. Su esposa, sus hijos, su suegra. Yo creo que la suegra de Cornelio era feliz viendo cómo su hija, sus nietos también daban y hacían obra social. ¿Qué es lo que tanto necesitamos en este tiempo, verdad? Así que compartía, daba donativos, compartía junto con su familia a los necesitados. ¿En cuál ciudad? ¿En la ciudad de qué? Cesarea. Así que ya lo conocían. Sí. Oiga, usted necesita una ayuda. Allá está el hombre. Allá hay un hombre que es un capitán del ejército, un Cornelio, un centurión, y le puede ayudar. Y allí él lo hacía. Supongo que lo hacía también con colaboración de otras personas, ¿verdad? Y este hombre, además de ser un hombre piadoso, tenía una hermosa costumbre. Era que oraba a la hora novena o a la hora sexta. Era su cultura orar. ¿Cuántas veces usted ora al día? Levante sus manos. ¿Cuántas veces ora al día? Me necesita, me consta. Pero usted debe dedicar una hora al día para orar. Este hombre lo hacía más o menos desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Ahí estaba orando. Entonces tenía una disciplina, no solamente como militar, sino como un hombre piadoso, digno de imitarse, como un hombre que sus hijos, su esposa lo veían. ¿Qué está haciendo? No lo interrumpamos, está en la mejor reunión del día. ¿Está qué? Orando.
orando, ¿verdad? Así que estos hombres son de digno ejemplo para nosotros. Y siempre lo hacía y se unía en oración a la misma hora. ¿Nota? Es un hombre piadoso, digno de emular, de replicar. Un ejemplo que está en la historia de una familia y de un hogar. Una casa que se preparó. Tal vez él haciendo esto ni siquiera se imaginó lo que iba a pasar en su casa, en su familia, esa semana del nuevo Pentecostés. Nunca se olvidará que lo que pasaría a la historia para permanecer como un ejemplo de espiritualidad. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que mi hermano Freddy Torres, reúna a toda su familia, reúna a todos sus vecinos, reúna a todos sus amigos, a todos sus parientes? Siempre los reunía. Y de pronto, él nunca esperaba ese día tan especial que sucediera en su propia casa, que sucediera a su propia vida. Una revelación muy especial, ¿verdad? Porque era muy espiritual. Ahora, este ejemplo que hoy estamos viendo, yo pienso que esto es algo que cuando yo oí esta narración, yo dije: Señor, ayúdame a menos llegarle a los talones a este Cornelio, ¿no? Ayúdame a ser también y seguir este lindo ejemplo, porque se debe replicar en cada familia. Él la replicaba en la casa, en el hogar, en la familia, con sus vecinos, en su propia vida. Él tenía un anhelo continuo de servirle al Señor, de buscar su vida espiritual y la visita de Dios a su propia casa. ¿Cuántos anhelan tener llena su casa del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Oh, cuántas cosas evitaríamos en nuestras casas si la presencia del Espíritu Santo de Dios se hace constante. Pero eso viene solamente cuando hay un hombre o una mujer que se empeñan en ese logro, orando, adorando, sirviendo, enseñando a los niños, enseñando. Usted puede enseñar y sensibilizar a sus hijos. Si mañana sale con un mercado, con un refresco, y le reparte a todos los niños que están en su calle, le dice a los niños: lleven esto, lleven esto. ¿Cuántas veces lo quisiéramos hacer, verdad? Sensibilizar a nuestros niños, sensibilizar a nuestros jóvenes, que en vez de tirar piedra y de lanzar papas con fuego, vayan y reparten algo al necesitado. Se perdieron a sus padres, ¿verdad? Se perdieron. Por eso es que el egoísmo en esta generación reina. Y exigen, pero nunca dan. Nunca dan. Ah, ¿cómo sería diferente si en una casa un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios diera ejemplo a su propia familia? Que el Señor nos ayude a incorporar esas virtudes a nuestras vidas naturalmente, a conciencia, siguiendo este ejemplo de este gran hombre. Un hombre gentil que, además de disciplinado, tenía ese gran mandato. Veamos hechos maravillosos y tan providenciales de este pasaje en el versículo 5, cuando estaba en la oración. Recuerden que el cielo se abrió, fueron escuchadas sus oraciones y el Señor tuvo memoria ¿de qué? De sus acciones, de su acción social. ¿Cuántos saben que el Señor tiene memoria de lo que usted da? ¿Verdad? Cuando usted hace un depósito en un banco, usted lleva una contabilidad y cada mes le dan un ¿qué? Extracto.
¿verdad? Le dan un consolidado de lo que usted consignó, de lo que usted sacó. Y eso queda ahí. Y lo archivan, ¿verdad? Y el banco no le manda a felicitar, ¿no? ¿Sí? Antes le pide más intereses. Cada vez que usted hace una acción social, se va a la memoria de Dios y nunca se borra. Y Él recuerda lo que usted dio hace 30 años. ¿Cuánto recuerdan? ¿Cuánto daba hace 30 años? ¿Cuánto hace 10 años? ¿Cuánto recuerdan cuánto daban hace 5 años? A ver, levanten sus manos, a ver. Aquí los administradores. ¿Cuánto recuerdan? ¿Verdad? Casi lo olvidamos. Pero qué bueno que cuando usted llegue al cielo, le van a decir, o cuando usted está en la presencia del Señor, yo tengo memoria que usted es un hombre dado, un hombre dadivoso, un hombre piadoso y dado a la acción social. ¿Cuántos dicen amén? Le da un aplauso al Señor por la memoria que tiene de nosotros. Tira tu pan al agua y mañana se te ¿qué? Devolverá, dice la palabra. Así que es algo bien importante. No es en vano tus ofrendas. Si se la das a una persona y esperas algo de esa persona, negativo. Mejor que ni sepa. Mejor que ni sepa quién se las dio. Yo, muchas veces a mí me dicen, oye, ¿quién me mandó esa bendición? A mí me dijeron que de allá arriba. No digo nada, ¿verdad? Porque luego si saben allá la persona va a decir, ay, gracias, hermanitos. Y le quita la memoria al Señor. Entonces es mejor que la bendición y el agradecimiento venga de dónde? Del Señor, ¿verdad? Entonces, sus ofrendas tienen memoria. Miren cuántas cosas hay escritas en este hermoso capítulo que, ¿verdad? Cada vez que yo comparto esto, el Señor me toca. Esta mañana cuando estaba, cuando estaba ya terminando, dando los últimos retoques a este mensaje, el Espíritu Santo vino y me quebrantó. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que yo pueda transferir eso a cada uno de mis hermanos y de las familias que estamos aquí. Porque en esto nos van a conocer que somos verdaderos cristianos cuando nos amamos y compartimos con el necesitado. Así que la memoria del Espíritu Santo y en honor a Él le da la orden a instrucciones exactas. Qué gran ejemplo de una disciplina de Dios, un Dios orden. ¿Qué hizo Él? Recibió una orden del Espíritu Santo de Dios, recibió una orden y le dijo, mande a un lugar, a este lugar, a un hombre, ¿verdad? Y miren lo que dice. ¿Cuántos saben que la disciplina en la milicia es patria, Dios y orden? ¿Cuántos dicen aquí por eso? Esa era la regla del militar. Y hoy usted saluda a un policía y ¿qué le dice? Dios y patria. Dios y patria. Orden y libertad, dice nuestro escudo del escudo de nuestra gran Colombia, ¿verdad? Orden y libertad. Que nunca se termine eso. Quieren sacar el nombre de Dios de nuestra constitución con aras del progresismo, pero nunca de nuestros corazones ni de la iglesia va a salir el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Jamás de la iglesia del Señor podrá borrarse el nombre del Señor. Del mundo seguramente sí, pero de la iglesia jamás. Así que veamos cómo más adelante, veamos para ir un poquito más rápido, cómo este hombre recibe esta orden y le dice a sus empleados, a sus siervos, y envía a un soldado virtuoso también que vaya y visite a un hombre llamado Simón Pedro, ¿verdad? Y que fuera a ese lugar. Vamos a ver qué dice. Ustedes saben que los militares saben comunicar bien las órdenes. ¿Cuántos dicen amén? Todo jefe, todo líder deben saber comunicarse con sus empleados,
debe saber comunicarse con su gente sin errar, sin variar, sin dudar. Debe que comunicarle a la gente, porque la comunicación es importante en el reino de Dios. Amén. Muy bien, veamos en el verso 11 lo que pasó del capítulo 10. Leamos juntos a partir del verso 11. ¿Qué dice? Y vio el cielo. ¿Y vio qué? ¿Cuántos saben que hoy está el cielo abierto sobre cielos abiertos? Den un aplauso al Señor por eso, en el nombre de Jesús. Cielos abiertos. Y dice, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Miren que justo a la misma hora que Cornelio oraba, este hombre, Simón Pedro, le dio como cierta hambrecita. Y él fue y buscó una alcoba en un lugar, pero no se dio cuenta que el lugar donde llegó era un lugar que era extraño para él como judío. Se hospedó en un segundo piso y abajo había una fama o carnicería. ¿Una qué? Y en la fama o la carnicería, ¿qué vende? Chuleta. Chuleta. ¿Y carne de cuál quiere? ¿Ah? Pollo, punta de anca. ¿Qué tal unas costillitas barbecue? Prohibido para él. Él no podía comer cerdo. Y en la visión que estaba viendo, se le vio la visión. Bajaba una especie de alfombra, así como la alfombra de los árabes, y en la alfombra bajaba toda clase de animales. ¿Y qué le dijo la voz? ¿Qué dice? Sigue adelante. 12. El cual había de todos los cuadrúpedos. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos? Nombre hay unos 4 cuadrúpedos. A ver, ¿quién me nombra 4 cuadrúpedos ahí? ¿Qué venía? Caballos, burros. ¿Cuánto le gusta la carne de burro? Digo, la carne de vaca. Búfalos, bueyes. ¿Cuál es de los Estados Unidos? El del búfalo, ¿verdad? El buzón. Bisón, muy bien. Todos estos terrestres y reptiles y aves del cielo. Miren, notan que había ¿qué? Reptiles, ¿ah? Iguanas. ¿Quiénes han comido iguanas? Cocodrilos. Sí, Freddy ha comido iguana, ¿verdad? Yo también allí en la Guajira. ¿Verdad? Huevos de iguana. Y luego dice aves. Patico. Un pato. Pavo. Gallina criolla. ¿Ah? ¿Qué tal? Gallina criolla. Todas esas aves estaban ahí y comían las aves, ¿verdad? Ahí bajaban. Sigue. Y dice el siguiente. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y ¿qué? Come. ¿La orden cuál era? Vaya de Pedro, come. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? ¿Hizo caso? ¿De qué? Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás. Mi cultura, mi religión, mi tradición no me deja comer nada de esas cosas. Así que yo no quiero eso. Siguiente. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. No. Dale, coma tranquilo. Siguiente. ¿Qué dice? 17. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Cuando el Señor te habla 3 veces es porque algo de cierto te digo. Así que hágalo 3 veces. Confirmado. Vaya, coma. Siguiente. ¿Qué hizo? El verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por ¿quién? ¿Cuántos hombres? 3 hombres.
Recuerda, 2 siervos y un soldado para que los escoltaran. Los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Ya? Nota cómo el Espíritu Santo los fue guiando para llegar al lugar. Tenían Waze y lo tenían muy bien ubicado. Siguiente. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Así que cuando lleguen a su casa, vamos a ver, aquí hay un hombre que está adorando al Señor. Siguiente. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Yo quiero que analicemos algo aquí. ¿Quién se le presentó en visión a la casa de Cornelio? ¿Quién fue? Jairo. ¿Quién fue? ¿Un qué? Un ángel. Atención, un ángel. ¿Quién se le presentó a Pedro en la casa de la fama? ¿Un qué? El Espíritu Santo. Atención, el Espíritu Santo de Dios. Así que, ¿eso es una coincidencia? No, es una diosidencia, algo providencial, porque así es Dios, porque así es, somos todos los guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que me coloca a mí, yo oro y se lo va a colocar a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Así que eso fue lo que sucedió, algo providencial. Siguiente, ¿qué dice? El 20. Y dice: levántate pues y desciende y no dudes. Diga a la persona que tiene a su lado: no dude de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? Dios, el Espíritu Santo de Dios. Siguiente. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo: aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? A ver, díganme. Y ellos empezaron a explicarle todo lo que estaba escrito, ¿verdad? Miren el verso 23, por favor, y un poquito más. ¿Qué hizo Pedro? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y les acompañó algunos de los hermanos de ¿qué? De Jope. O sea, no se fue solo, se fue con los hermanitos. ¿Para qué? Para que les sirvieran de ¿qué? De testigos, de testimonio. Usted no puede ir solo a un lugar a hacer una visita. Usted no puede ir, si va a una misión, el Señor lo mandó ¿de qué? De 2 en 2. Así que Pedro también quería llevar a otras personas para que fueran testigos, ¿verdad? Él no se opuso a la invitación y fue con los hermanos. Vamos al 24. Miren lo que pasó en el 24. Dice: al otro día, o sea, ¿cuánto viajaron? 24 horas. En Cesarea, mejor, al otro día entraron en Cesarea, ¿verdad? Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos y seguramente sus vecinos. ¿Cuántos convocó? ¿Cuántos convoca usted para hacer una celebración de un cumpleaños? O del Día del Padre. Cualquier celebración usted convoca a toda su familia, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces usted hace una convocación? Venga que vamos a orar, a cantar y a adorar en su casa. ¿Cuántas veces? Cornelio lo hizo. Invitó a todos los vecinos. Y seguramente no solamente había algunos íntimos, de pronto por ahí había un colado, ¿cierto? ¿A cuánto les gustan ser colados o los colados, verdad? Se colaron algunos, ¿verdad? Y ahí estaba con ellos. ¿Qué sucedió en el 25? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirles y postrando a sus pies ¿qué? Le adoró. Este hombre honraba a Dios, honraba a los hombres, pero cometió un error. Y aquí hay un gran principio: solamente se adora a ¿quién? A Dios. Pedro le dijo: levántate, yo soy un hombre como tú, y solamente se adora a Dios. No se puede usurpar el nombre de Dios por ningún hombre. No puedes.
sea el pastor, sea el reverendo, sea el profeta, lo que sea, pero solamente a Dios adorarás, no al pastor. Cuidado. O al esposo, yo adoro a mi hijo, yo adoro a mi papá, yo adoro a mi perrito. Cuidado. Eso no es de un hombre y una mujer cristiana. Solamente se adora a Dios. Siguiente, miren cuántas cosas estamos aprendiendo hoy. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Sigue. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían ¿qué? ¿Cuántos estaban? Yo creo que habían más de 100 personas. Supongamos que habían 300 personas. ¿Cómo sería que este lugar estaría lleno, verdad? Hay capacidad para 120 personas. Y oro para que este lugar también se llene en nombre de Jesús. Amén. Que no haya disculpas. Ninguno se excusó. Llegaron todos. Siguiente, 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hay una revelación. Ya hay una revelación. Yo como judío no me puedo acercar a ninguno de ustedes. ¿Se acuerda que cuando la mujer samaritana se quiso ajustar, se acercó a Jesús? ¿Qué hizo esta mujer? Usted no se acerque a mí, porque usted es judío, yo soy samaritano. Y allí esa era la cultura. Y otra vez Pedro venció por medio del Espíritu Santo de Dios esa cultura de discriminación. Ya no más discriminación. Somos todos iguales. Así que no llama a ningún inmundo. Uy, ese hermanito. Uy, esa hermanita. Uy, ay, gas. Uy, gas. No. Cuidado, hermanos. Aquí no hay acepción de personas. Somos todos iguales. En el reino de los cielos no hay estratificación. Cuando te meter un aplauso al Señor, porque en el reino de los cielos no hay estratificación. No se trata uno, ni 6, ni 8. Todos somos iguales, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque todos tenemos lo mismo, dos ojos, dos piernas, ¿verdad? Todos somos iguales. Así que ninguno hay inmundo. Siguiente. Luego que dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Yo vengo aquí sin réplica, cumplo una orden. ¿Qué quiere? Pedro le preguntó a Cornelio: ¿qué quiere? ¿A qué necesidad? ¿A qué me mandaron venir? ¿Verdad? Y ahí es donde él comienza a explicarle lo que él quería que hiciera, ¿verdad? Se rompieron los mitos, se rompieron todas esas cosas, ¿verdad? Y todo aquel que estaba allí vio este gran milagro. Vamos al versículo 34, porque ahí sigue la historia, pero bueno, ustedes lo pueden leer también. Lean este capítulo que es hermoso. Entonces Pedro, abriendo ¿qué? La boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Pedro? Abrió su bocota para hablar. ¿Qué más dijo? Siguiente: sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Cuántas naciones estaban ahí reunidas? ¿Recuerdan? Muy bien, ¿cierto? Habían griegos. Ustedes recuerdan que en el primer Pentecostés habían varios de varias naciones. Así que gracias al Señor, porque aquí hoy también hay de varias naciones. ¿Cuántos dicen amén? Hay 4 naciones aquí reunidas. Díganme cuáles son. Colombia, Venezuela, Estados Unidos y... Colombia, Estados Unidos, Venezuela y el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso por eso, amén. El reino de los cielos, ¿verdad? Todos estaban ahí reunidos. Siguiente. ¿Qué dice? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio. ¿Qué? Cuando usted va a reunirse con su gente, ¿qué va a hacer? A dar el evangelio de paz por medio del Señor Jesucristo. Este es el ¿qué? Señor de ¿qué? De todos. De todos. Siguiente. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Dice 38: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret,
Y como este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? A sanar y a liberar, a traer su gracia a todos, a todos. Y eso fue lo que Pedro testificó, porque Pedro era un testigo ocular, un testigo muy referente, porque él anduvo los 3 años y medio con Jesús y vio haciendo todas esas cosas, y por eso testificó. ¿Cuántos creen que debemos testificar del amor y el poder de Dios? Levanten sus manos y batalla. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo. No se quede callado, hable, hable. No nos quedemos callados. La gente no se avergüenza de hacer lo que quiere hacer. La gente no se avergüenza de ser de la ideología de género. A todo le hacen fiesta y a todo el mundo se lo están contando. Y no se avergüenzan. Y Pedro, ¿qué dijo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Así que eso es lo que fue a hacer Pedro, a testificar. Siguiente versículo. Y nosotros somos testigos, digan, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pagó y le habló de qué? De redención, de sacrificio. Siguiente. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Qué lindo. Habló de la qué? De la resurrección. ¿Cuántas cosas usted tiene que hablar? De redención, de salvación, de justificación, de poder, de amor, de gracia, de arrepentimiento, pero sobre todo de esto, una manifestación de la resurrección. ¿Cuántos saben que la tumba de Jesús está vacía? Amén. Está vacía, y por eso somos testigos de su redención y de todo lo que el Señor hizo. Así que Pedro abrió su boca y habló con el poder que le daba el Espíritu Santo, con la libertad y el denuedo que el Espíritu Santo le daba para sí mismo hablar y decir que Dios es soberano y justo sobre los vivos y los muertos. Ahora, también dice que recibirán el perdón de los pecados por su nombre, y ahí ya nombra la causa redentora del Señor Jesucristo. Notan que Él nombra a Jesucristo, y lo nombra para decir: este hombre vino para salvarnos en el nombre de Jesús. Y en pleno discurso, miren lo que pasó en el verso 44. Miren lo que pasó en el verso 44. Gracias. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mientras que nosotros hablamos, ¿qué hizo? Actuó el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos saben que hoy está actuando el Espíritu Santo de Dios en nosotros, llenándonos de su amor? Dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ¿qué? El discurso. ¿Cuántos quieren que en esta mañana también, por este discurso, el Espíritu Santo caiga sobre nosotros? Le da un aplauso al Señor, porque es el poder del Espíritu Santo de Dios. Siguiente, 45. ¿Qué dice? Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Pentecostés para los no judíos, para nosotros los gentiles. Y ahí fue el segundo Pentecostés, pero el primero para nosotros. Y no se ha terminado. Sigue habiendo ese Pentecostés, esas fiestas de Pentecostés. Por eso es que nosotros las celebramos, porque es la venida del Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y miren lo que pasó luego. Dice el 46: porque los oían que hablaban en qué? En lenguas, y que magnificaban a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuál era la revelación y la manifestación poderosa de los cielos abiertos? Porque todos comenzaron a hablar con el don de lenguas. ¿Cuántos hablan el don de lenguas? Háblenlo, háblenlo. Y si no lo habla, pidan al Espíritu Santo de Dios, y el Señor les va a sellar con el don de lenguas en el nombre de Jesús. Siguiente. ¿Qué dice?
Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Así que los mandó ¿qué? Bautizar. Los mandó bautizar. Notan que ya habían sido llenos y bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y luego nota que Él los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Cuidado con esa secta que dice que únicamente se bautiza en el nombre de Jesús. Cuidado, porque se han muy equivocados. ¿Cuántos han sido bautizados en esta mañana aquí en la iglesia? Levanten sus manos. Los que han sido bautizados. Bautizados en agua. Amén. Nos bautizamos, y cuando bautizamos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así que es en el nombre de la Trinidad. Amén. No excluimos a ninguno. Tristemente, algunos de la secta dicen que, no digo el nombre ahorita, pero tristemente dicen que solamente se bautiza en el nombre de Jesús y que nosotros estamos cometiendo una mentira, ¿verdad? Así que si hay algo que nosotros tenemos que hacer, que el Espíritu Santo se manifestó derramando y bendiciendo a todos ellos, ¿verdad? Hablando en lenguas. Qué lindo este hermoso mensaje, ¿verdad? Y saben, allí comenzó a moverse el Espíritu Santo de una forma especial. Y si ustedes ven el capítulo 11, ustedes ven que Pedro da testimonio, y luego en un verso del capítulo 11 dice que por primera vez a estos gentiles se les llamó que cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque somos cristianos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Por qué quiere el Espíritu Santo de Dios que estemos juntos? Miren, para terminar este capítulo de Efesios, vengan conmigo a Efesios capítulo 5. Oh, sí. 5, 1 al 8. Miren lo que dice Efesios. Vengan conmigo a Efesios 5, por favor. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. ¿Qué sigue? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué? En olor fragante. Siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Siguiente: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino que también acciones de gracia. ¿Qué es lo que quiere que seamos nosotros el Señor? Uno solo en Cristo. Uno solo en Cristo, dejando todos los frutos de la carne e incorporando a nosotros y en nuestra comunión el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. No alcanzo a terminar, pero esto es muy hermoso lo que el Señor está haciendo en este día con el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy damos gracias al Señor, porque en esa gran ciudad de Cesarea de Antioquía, ¿notan? Ya había paisas allá, ¿verdad? Antioquia, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo de Dios. Gracias al Señor por esto. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta mañana. Yo te alabo, te bendigo, te exalto, Señor, porque hoy, Señor, queremos ratificar tu presencia, Espíritu Santo, entre nosotros. Gracias porque hoy quieres llenarnos de la vocación digna y grandiosa, Señor, solícitos en el guardar el fruto del Espíritu Santo, soportándonos con paciencia a mis hermanos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Como padres, Señor, queremos ser solícitos en imitar, en emular este testimonio de este hombre Cornelio, Señor. Solo te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a no hacer acepción de personas. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de tu poder, llenos del Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Y a meter un aplauso al Señor.